Ingeniero Dani Ochoa. Él es académico, experto en generación eléctrica, investigador y catedrático de la Universidad de Cuenca. Ingeniero Ochoa, bienvenido. El día de ayer mantuvimos un diálogo con otro experto, particularmente en energías renovables, ex profesor, hoy jubilado de la Universidad de Cuenca, el ingeniero Antonio Borrero. Y del diálogo que tuvimos con él concluíamos que más allá de todas las iniciativas que el gobierno está llevando adelante, proyectos que se estudian, ciertos proyectos con atributos que tendrían un tratamiento acelerado para su aprobación, las soluciones no llegarán antes que la época lluviosa que se prevé empezará en marzo o abril. Mientras tanto, nuevamente nos referimos a este diálogo, del cual concluíamos la situación del clima y de energía eléctrica en Ecuador dependerán exclusivamente de las lluvias que puedan darse en el austro ecuatoriano. Si no llueve, la crisis continuará. Con este marco y estos antecedentes quisiéramos conocer su punto de vista sobre la evolución de esta crisis energética que tiene en graves problemas a Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias por permitir a la Academia dar este punto de vista, ¿no?, respecto a una situación que nos afecta a todos en los distintos sectores, y el sector académico tampoco ha sido la excepción en este caso. Esta crisis, como bien se ha comentado, y de forma acertada lo habrá también indicado, puntualizado el ingeniero Antonio Borrero, quien fue mi profesor también en la Universidad de Cuenca, y es un referente en este sector. Esta crisis, pues bueno, obedece a una serie de factores que no se han tomado en cuenta en los últimos años, yo diría un poco más de la última década, y que con estas crisis climáticas pues tiende a acentuarse. Siendo este el año más complicado en materia de la crisis, que ya está afectando a todos los sectores y prácticamente nos está revelando de que esto no se puede cubrir a corto plazo. Por supuesto que ha habido un sinnúmero de iniciativas, un sinnúmero de soluciones tecnoeconómicas que se podrían plantear al cortísimo plazo, pero por supuesto ninguna de estas va a aplacar el gran problema que tenemos en materia de generación eléctrica, de esta carencia, ¿no?, para poder suplir a la creciente demanda que, bueno, pues es una hay un gran desbalance entre oferta y demanda. Ese es lo que marca esta crisis aquí en Ecuador. Efectivamente. Una de las cuestiones, quizás para empezar esta intervención, yo he podido hablar, ¿no?, tanto con la comunidad académica como también con el público en general, con la población en general, en donde se tiende ya a estigmatizar la generación hidroeléctrica, ¿no?, como quizás el gran causante de este problema que tenemos por la alta dependencia que este país tiene en este tipo de tecnología, en este tipo de recurso. Esto, por supuesto, que está lejos de ser cierto, porque de hecho Ecuador es uno de los referentes a nivel de la región en cuanto a la explotación de energías renovables. Téngase en cuenta que la generación hidroeléctrica es energía renovable, ya bastante madura y todo, pero claro, por supuesto, todos los países, para tener cierta soberanía energética, y de hecho eso ha sido uno de los objetivos de nuestro país, es necesario diversificar la matriz. Y esto ya se venía planteando desde hace varios años atrás, y claro, hemos visto en países vecinos que han adolecido esta misma situación de sequía y de crisis hidrológica, las cuales pues no han decantado finalmente en racionamientos, simplemente han hecho uso de otros tipos de energías que tenían para poder suplir esta carencia de este recurso principal como la hidroeléctrica. Entonces esta es una situación obviamente que vemos que hoy en día no lo podemos paliar al corto plazo, porque dependemos energéticamente un 70% de la generación hidroeléctrica. Ha habido años que hemos llegado a muchísimo más, pero claro, hemos podido paliar año tras año este problema, quizás comprando energía a Colombia cuando tenemos déficit, o incluso, pues bueno, actuando con otro tipo de generaciones como la térmica. Esto abre la posibilidad o ha abierto un poco ya lo que es el debate para buscar soluciones que quizás hace un par de años no eran viables o no eran atractivas por la suficiencia del recurso que teníamos. Eso nos ha permitido que la academia también exploremos soluciones que tenemos al alcance, y aquí desde la Universidad de Cuenca también hemos dado algún granito de arena en materia de independizarnos un poco de la presencia de la red eléctrica ante los racionamientos, ver cómo podemos continuar con las actividades. Pero esto se puede aplicar en todos los sectores, en distintas medidas, por supuesto.
Ingeniero Ochoa, muy buenos días, pero quizás uno de los principales temas que preocupa, más allá de cuánto dependemos de la generación de energía con base en el agua y que ahora nos está trayendo serias consecuencias debido a la sequía, es esa falta de previsión de los gobiernos, del propio Estado ecuatoriano. Podemos asumir que ha habido una negligencia, un abandono, considerando que situaciones como las que estamos viviendo ahora ya eran previsibles. Uno, el crecimiento de la demanda, en este caso del país, que ha sido importante cada año, pero además también las consecuencias de una crisis climática que hace cada vez más extensas las sequías, así como también intensifica los periodos de lluvias. Es decir, hay responsabilidades más allá de la crisis climática aquí en el país, y esto quizás también nos lleva a asumir que además de esta negligencia ha habido oídos sordos a las propuestas y a las acciones que ya se han venido anunciando y planteando desde, en este caso, de la academia también. Por supuesto, sí, usted ha dicho una gran verdad. La situación en la que estamos, agravada por la crisis hidrológica, por supuesto, la crisis lo que ha hecho es revelar algo que ya se venía adoleciendo. No olvidemos que el año pasado y parte de hace 2 años ya empezamos a tener estos problemas, que pensamos que iba a ser algo pasajero, algo que ya se iba a solventar, pero por supuesto. En el año 2014, un poco antes, se planteó un plan maestro de electricidad, el cual ponía sobre la mesa distintos proyectos que tenían que irse introduciendo de forma sucesiva, de forma secuencial y acorde, por supuesto, a una ejecución presupuestaria del Estado, ¿no? Lo que usted ha mencionado, por supuesto, a día de hoy, si es que revisamos esa lista, han sido muy pocos los megavatios que han ingresado en el marco de ese plan maestro de electricidad, y por ende eso nos ha desnudado de alguna manera y nos ha mostrado que el crecimiento de la demanda ha sido implacable, pero el crecimiento de la capacidad de generación instalada, ojo, muchos de estos proyectos son hidroeléctricos, los que estaban sobre la mesa, ¿ya? No quiere decir aquí que no hay que construir más hidroeléctrica a largo plazo, por supuesto que sí. Lo que pasa es que al tener más oferta de generación, pues las reservas hídricas nos duran un poco más. ¿Por qué? Porque podemos despachar la energía a través de otras fuentes. Y otra cosa, seguir apostando en la diversificación de la matriz energética. Eso fue, no depender únicamente de una tecnología, sino buscar otras vertientes, ya no solamente los ríos amazónicos, sino también los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, proyectos eólicos, proyectos fotovoltaicos, proyectos térmicos, adecuadamente mantenidos, adecuadamente operativos y con una remuneración justa para que ya sea el sector público, privado, capitales mixtos, pues tengan esa seguridad de seguir invirtiendo. Y claro, por supuesto, que esto de aquí se ha debido a una falta de ejecución por las razones obviamente que se plantean desde las distintas carteras del Estado, pero que claro, el día de hoy ya nos muestra que es un problema que no puede salvarse, que no puede solventarse al corto plazo, por supuesto. Ingeniero Ochoa, las represas hidroeléctricas no exentas de generar impactos ambientales están, sin embargo, entre las mejores soluciones para aprovisionamiento de energía renovable en el mundo, de electricidad. ¿Cuál o cuáles y cuándo se dieron las mayores fallas estratégicas de Ecuador, a más de ese abandono del parque de generación térmica? Y sobre todo, ¿qué lecciones podemos sacar de esto para llegar a diseñar correcciones a futuro que den una mayor garantía en términos de aprovisionamiento de energía eléctrica a Ecuador? Perfecto. A ver, esto lo que voy a responder ahora es una opinión personal. Yo lo que pienso como ciudadano común, pues es evidente de que este tipo de proyectos y soluciones siempre tienen que venir de la mano de una voluntad política, ¿sí? Porque los fondos, como en todos los aspectos de la vida, pues se pueden obtener de diferentes maneras. O sea, el argumento de que no hay presupuesto, no hay fondos, miren, las pérdidas ahora son millonarias económicas, ¿sí? Pérdidas que si las empezamos a cuantificar, solo el año pasado, en ver cuánto se compró a Colombia para poder salvar pues, la crisis que estábamos obteniendo, pues tranquilamente podríamos haber hecho unos 2 parques eólicos aproximadamente, ¿sí? O sea, el dinero a la larga va a tener que salir porque el sector productivo no puede parar, las distintas actividades no pueden verse interrumpidas sustancialmente por este tipo de problemas de los cortes de suministro, la falta de, la carencia de generación eléctrica. Entonces yo podría decir que siempre esto de la mano tiene que venir de voluntad política. Cuando hay voluntad, cuando hay una voluntad, proyectos de Estado, ya vemos así, proyectos de país, perdón,
que no necesariamente se tienen que acabar en un periodo presidencial o de distinta índole, ¿no? En los distintos estratos del aparataje del Estado, pues estos proyectos como los hidroeléctricos pues salen normalmente en varios años, a lo mejor en 2, en 3 administraciones. Tiene que plantearse de esa manera, porque de lo contrario, nosotros asumamos que de momento con estas medidas paliativas que se están tomando, porque no queda otra, se consiga no mitigar, pero al menos sí reducir un poco el impacto, pues estaríamos de aquí cíclicamente, quizás a unos 5 o 7 años, volviendo a la misma situación. Las pérdidas son millonarias y por ende yo pienso que ha faltado voluntad política para poder asumir esos retos y esos déficits que ya se han venido planteando, por supuesto, con el paso de los años. De hecho, nosotros estuvimos en una zona de confort hace algunos años, cuando hubo ya una sobreoferta, si se puede llamar, de generación hidroeléctrica. Pues fíjense ustedes, eso nos ha servido, nos ha dado un colchón realmente de 8 años, en donde no han habido inversiones importantes en este sentido, y bueno, pues esto se veía venir ya para los quienes estamos aquí en el sector de la energía eléctrica. ¿Sí? Ahora, ingeniero Ochoa, sería importante también que usted pueda comentarnos cuáles son las limitaciones que tiene el país para una adecuada transición energética a estas energías limpias, pensando ya más individualmente, por ejemplo, el mismo caso de la Universidad de Cuenca, de pasar, por ejemplo, a una energía fotovoltaica para abastecer a todas sus instalaciones en algún condominio, en hogares, en haciendas, en infraestructura turística, en fin. Esto es solamente un tema económico, es un tema técnico, es un tema legal. ¿Hay alguna circunstancia legal que impide o solamente pasa por una decisión, en este caso, de quienes quieran o puedan hacerlo? Excelente la pregunta. De hecho, eso es lo que estamos comentando casi todos los días en la academia y en la investigación. Como nunca, el marco regulativo, y tiene que ver muchísimo también con esta carencia de generación, está siendo benigno con el consumidor para que pueda adquirir su propia generación. Hablemos en general de las renovables, de las energías renovables como la fotovoltaica. El marco normativo lo permite. En cada actualización que se ha venido haciendo, han habido altibajos en materia burocrática y todo esto, pero bueno, actualmente ya es una vía factible. Aquí quizás el principal problema, quizás incluso hasta por la falta de conocimiento, suele ser el factor económico. Porque claro, colocar, por ejemplo, paneles fotovoltaicos en una universidad, en una residencia, en una industria, pues puede suponer una inversión inicial elevada, ¿no? Pero claro, haciendo ya un análisis más detallado en el ahorro de facturación, porque eso es lo que permite la normativa actual de autogeneración, de generación distribuida para autoabastecimiento es el término, lo que invita es a todos los clientes regulados de una empresa eléctrica, pues colocar paneles fotovoltaicos de una determinada potencia de la que calculen y esté al alcance de su presupuesto, pues al final de mes hacer una especie de balance, ya desde un punto de vista incluso de facturación. Es decir, la energía que consumí de la empresa eléctrica, de la red de distribución, versus la energía que generé. Y bueno, pues si hubiera un saldo a mi favor, es decir, generé más que consumí, pues eso se traduce en una nota de crédito que me debitan de la siguiente factura. Entonces, si vamos viendo este efecto acarreado, pues por supuesto que ya resulta atractivo. El tiempo de retorno de la inversión puede estar alrededor de unos 7 años aproximadamente, dependiendo del estrato de consumo, y luego, con los 20 años de operación o de licencia que pueden tener este tipo de sistemas, pues lo demás es ya solo ganancia para el consumidor. Claro, como consumidor tiene que tener como que esta mente abierta para ver esa ganancia quizás a un poco más largo plazo, pero son proyectos completamente rentables. Y una cosita más, la solución fotovoltaica ante la situación en la que estamos viviendo es la más óptima. Ecuador se ha caracterizado por su zona geográfica en tener abundantes recursos solares, y más ahora, donde tenemos crisis hidrológica, pues vemos los días tan soleados que tenemos, prácticamente la factura eléctrica se paga sola. Por supuesto que esto no aplaca el problema de los racionamientos, porque el rato que hay un coste de energía, también la instalación fotovoltaica deja de funcionar porque depende de la red. Pero si vemos bien un efecto global a nivel país, en donde hayan incentivos desde el Estado para poder pedirle al consumidor, en este caso, de que aligere su consumo de la red mediante la inyección local de generación eléctrica fotovoltaica,
pues es obvio que el crecimiento de la demanda se puede aplacar un poco más. De hecho, esas son una de las medidas que se deberían tomar en el caso de que haya una descompensación entre generación y demanda. Justamente que sea el usuario quien asuma ese rol, pero evidentemente con los incentivos necesarios para que pueda hacerlo, porque lo más cómodo para el cliente y lo más inmediato es comprar la energía subsidiada al Estado. Entonces, si tiene que hacer una inversión, pues por supuesto que tiene que notar los beneficios económicos y por supuesto medioambientales y de sostenibilidad que tienen este tipo de soluciones. Pero quizás así también se debería dar incentivos, ¿no? Así como se ha dicho, cero IVA para la adquisición de generadores eléctricos, que además son contaminantes, no solamente para el ambiente, sino contaminación auditiva. Claro que son en este momento urgentes y necesarios, pero también se debería promover, en este caso, incentivos de parte del Estado. Sí, de hecho, desde ya hace ya bastantes años, en alguna regulación, pues justamente a estos equipos renovables, ¿no? Paneles fotovoltaicos, inversores para generación renovable, equipos electrónicos, pues sí han sufrido, sí han tenido un beneficio arancelario, ¿sí? Esto la población no lo conoce, pero esto ha hecho que los costos de instalación de este tipo de sistemas pues sean altamente competitivos en relación a otros años, ¿sí? Entonces, los equipos renovables también. Quizás aquí hay una pequeña barrera, porque claro, parece un poco irónico que realmente comprarme un generador termoeléctrico pequeñito, una planta térmica para poder generar mi negocio, electricidad en mi negocio, en mi hogar, pues no tengo que hacer ningún papeleo más que ir a comprar el generador y nada, servir con suministro eléctrico. Entonces, han sido uno de los grandes debates que ha tenido realmente la regulación en materia de energías renovables, de que tienen que aliviar la carga burocrática. Ese es uno de los grandes problemas actuales que sigue teniendo todavía esta normativa, pese a que ya se ha aliviado bastante, es de que normalmente el usuario no quiere afrontar esa carga administrativa, ¿no? Entonces eso, obviamente hay personal cualificado, en este caso los mismos ingenieros, los mismos electricistas que están ofertando este tipo de soluciones, pues muchos de ellos se encargan también de esta parte burocrática que desde luego el consumidor no está dispuesto a asumir. En todo caso, ya vemos la globalidad. Comentarle, ingeniero Ochoa, que una vez que se desató esta crisis energética, se hizo un llamado a los sectores industriales que tenían excedentes para que puedan ofertar sus excesos de energía a la red pública. Y allí hubo un obstáculo, que lo conocimos, nos escribieron acá a este medio de comunicación, que la empresa eléctrica no asumía los costos de esta interconexión. Tenía el propio usuario que hacer una instalación que no es económica, barata para esta infraestructura, para poder entregar a la red pública. Esperamos que esa política haya cambiado, porque esto fue hace algunas semanas ya. Pero también con el otro tema de la energía fotovoltaica, denos una idea de cuánto puede costar, cuánto podría costar un proyecto de energía solar para un hogar que se lo estile en muchas partes del mundo. ¿Es realmente factible en una ciudad caracterizada por sus tejados de cerámica como Cuenca apostar a la energía fotovoltaica? Si la respuesta fuese no, ¿para qué tipo de entornos es apto un proyecto de este tipo? Una de las características y bondades que tiene la generación fotovoltaica, ya con el tremendo avance tecnológico que ha tenido, es de que es aplicable en todos los casos. Es una solución bastante flexible, porque claro, si tengo problemas estructurales en los cuales no puedo soportar pesados paneles fotovoltaicos, pues bueno, hay alternativas, paneles muy livianos, o lo que permite la normativa. Si yo dispongo de otro solar, de otro terreno en el cual puedo colocar mi generación, no necesariamente la generación tiene que estar en mi techo, ¿sí? Puede estar al lado, puede estar en la casa a lo mejor de un vecino, siempre y cuando obviamente los medidores tengan un único dueño. Digamos, pero requiere de áreas importantes. No necesariamente. La tecnología fotovoltaica para nivel de consumidor residencial no tiene que ser no tiene que cubrir un área muy grande en realidad. Una casita puede tener tranquilamente unos 500 vatios de generación fotovoltaica o de 1000 vatios de generación fotovoltaica. ¿Para qué? Para ayudar a la generación, para reducir la facturación. Pero algo sí que tengo que ser bastante honesto. Para que este proyecto sea rentable, el nivel de consumo tiene que ser ya razonablemente alto, o sea, por la misma naturaleza de ese consumidor. Si hablamos de consumos bajos, tarifa de la dignidad, 80 kilovatios hora mes, el proyecto fotovoltaico no tiene demasiada cabida. ¿Por qué? Porque es una inversión costosa para la cantidad que se va a ahorrar al mes, en donde a lo mejor hay planillas que pagan mensualmente unos 11, 12 dólares. No.
pero ya consumos que son más elevados, que ya exceden la media de los 140 kilovatios hora mes, pues por supuesto que ya se empieza a ver, porque mes a mes pues ya hay un ahorro de 40, 50 dólares en la facturación y por ende ese mismo ahorro es el que va a amortizar. Usted me ha preguntado un precio. Hay una regla rápida que se hace a nivel de promedios internacionales, porque eso va a depender del proveedor, la tecnología, el país de origen de la tecnología, pero para hacer una regla rápida podríamos hablar de que la inversión en instalaciones fotovoltaicas está alrededor de $1.20 por vatio instalado. Entonces, en función de eso se puede sacar ya una regla de 3 para ver más o menos cuánto puede costar una instalación de 1.000, de 2.000 megavatios, dependiendo el consumo, por supuesto. Bien, le agradecemos mucho. Creo que ha entregado información muy práctica, comprensible, además para toda la audiencia, ingeniero Ochoa, y que ojalá estos esfuerzos desde la academia se vayan reflejando en soluciones prácticas para la población. Muchísimas gracias a ustedes. Declaraciones del ingeniero Dani Ochoa, experto en generación eléctrica, investigador y catedrático de la Universidad de Cuenca. Son las 7:57 minutos.